En el lejano año de 1944 nacía Antonio Pérez Esclarín, un joven que yo imagino que ese niño que estudiaba con los jesuitas, que escalaba los Pirineos, jamás imaginó en ese momento que iba a tener el oficio de Colón de cruzar el Atlántico y venir a escalar primero montañas y después conciencias. Es asombroso, desde que publicamos que Antonio iba a ser el homenajeado de la Feria del Libro, los cientos de personas que han comentado: fue mi maestro, me dio clases, escuché sus conferencias, él me cambió la vida. Estas cosas que enternecen, ¿no? Que enternecen porque un maestro que tiene un aula de 25, idealmente 25, a veces de 50, pero digamos 30 muchachos, para no ponerlo ni bajito ni muy alto. Y está un año completo con ese curso, o una maestra, termina queriéndolos como a hijos. Los conoce, sabe cuándo no hicieron la tarea, cuándo no estudiaron, cuándo no durmieron, saben cuándo no desayunaron, saben qué les duele. Y para eso no se estudia. Eso no está en el pensum de estudio de la licenciatura en educación. Por más que usted lo busque, no hay una materia que diga cómo controlar un salón si usted es profesor suplente. Si usted no conoce a esos muchachos y es el suplente, usted no sabe cómo controlar a esos 40 muchachos. Usted tiene que inventarse algo y llegar y caerles adelante antes de que ellos le caigan a usted. Nada te prepara. Yo di clase de castellano cuando estaba estudiando letras para matar tigres. En las tardes, en las mañanas letras y en las tardes en un liceo dando clases. Nada, ningún libro te prepara para controlar un salón con 30 muchachos de 15 años. No hay nadie que te lo explique. Pero la única manera de hacerlo es tener vocación. Y la vocación, como todas las cosas brillantes, con el paso del tiempo, con el manoseo, se van opacando. La vajilla de plata más bella del mundo, si no se pule, se pone negra. Y no sé si pasará lo mismo con el oro, me dicen que sí, pero lo que quiero decir es que Antonio descubrió eso. Descubrió primero que podía ayudar a niños y a jóvenes y a maestros normalistas, que eran unos niños también. Pues cuando hablamos de maestros normalistas, hablamos de muchachos de 17, 18, 19 años que se están formando para dar clase. Entonces, eran unos niños también, unos niños para darle clase a niños. Antonio descubrió que había que frotar esa vocación de vez en cuando, pulirla, remozarla, entregarle herramientas para que volviera a brillar eso que ya está dentro de cada uno, porque si no lo tienes, no lo vas a adquirir ni con 10 doctorados en educación. Pero si lo tienes, con un poco de un pañito de cariño, de pulitura, lo obtienes. Este es el último libro
de Antonio, y cuando me refiero al último de hoy porque ya tiene 5 más escritos. Quiero decir que es un libro completamente inédito. En esta feria vamos a presentar 3 reediciones el viernes, no se lo pierdan, por supuesto. Pero este que está aquí es un libro nuevo, sobre un tema muy viejo, y es cómo hacer para, desde la fe cristiana, desde los valores de un cristianismo humanista, de un cristianismo basado en ayudar al prójimo y no en ayudar al cura, ¿cómo hacer para convertir al cristianismo en una herramienta que fortalezca al docente en una misión casi que evangelizadora y también que le permita al estudiante tener fe en que los estudios van a servir para algo más que para cumplir con un título, ¿no? A mí en esa aventura de dar clases en el bachillerato, se me paró un muchacho de 4º año que tenía que exponer algo sobre Safo. Se pueden imaginar lo desubicado que estaba yo, poniéndolos a leer la literatura griega, sí, ¿no? Una locura mía. Y el muchacho se me para y me dice, mire, profesor, yo lo que quiero es graduarme de bachiller para ser policía y matar gente. Y yo dándole a leer Safo a ese muchacho. Y él me pregunta, ¿para qué me va a servir esto? Yo tendría 21 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y no supe realmente, es una pregunta que a mí ese muchacho, que quién sabe si ya es policía, está matando gente, ojalá que no. Yo no supe responderle en esa oportunidad, Antonio. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué le hubiese respondido a ese muchacho? ¿Y qué dice tu libro sobre eso? Sobre cómo educar con espíritu, sobre cómo hacer de la educación también un apostolado de evangelización. Sí, ciertamente este libro viene a ser como una síntesis de todas mis búsquedas por una educación humanizadora. Es decir, todas mis inquietudes han sido siempre humanizar. Siento que el mundo cada día es más inhumano, más individualista, más cruel, y necesitamos volver al sentido profundo de la educación. Y desde las últimas dimensiones he ido introduciendo un diálogo entre educación y espiritualidad. Pero como son 2 palabras que usamos continuamente, quiero empezar aclarando qué estamos entendiendo por educación y qué estamos entendiendo por espiritualidad. Porque como digo, son palabras que usamos, pero tienen significados a veces totalmente distintos. Educación tiene una doble raíz latina. Educar, que significa nutrir, alimentar, desarrollar todas las potencialidades de la persona. Y tiene otra raíz latina que es educe, que es sacar de adentro. Es decir, exprimir todas las potencialidades del ser humano. Y yo siempre he hecho esta historia de un niño que entró una vez en el taller de un escultor. Y con la curiosidad de todos los niños, ese niño estuvo disfrutando de todas las cosas maravillosas que había en ese taller. Martillos, formones, espátulas, troncos de madera, bolas de arcillo, una vitrina con unos bustos ya expuestos. Pero lo que más le impresionó a ese niño fue ver una enorme piedra en el centro del taller. Una piedra dura, tosca, desigual, deforme. Todavía tenía los restos de las magulladuras con que la habían enlazado en la gandola para traerla desde la sierra de Pericá hasta el centro del taller. Tenía los fogonazos con que la habían desprendido con cargas de dinamita. El niño estuvo admirando la piedra largamente con los ojos. Yo siempre digo que los ojos acarician mucho mejor que las manos. Si no sabes interpretar una mirada, de nada servirá nada. Ya les voy a hablar enseguida de la pedagogía de la mirada, que nadie habla. Ninguna universidad tiene una cátedra de la pedagogía de la mirada, que para mí es la más importante. Y se fue el niño. Volvió el niño a los pocos meses y vio sorprendido que en lugar de esa piedrota que había ahí, había un hermosísimo caballo
que parecía quererse liberar de la fijeza de la estatua y ponerse a galopar por la sabana. Y el niño, con la sabiduría de todos los niños, porque todos los niños son sabios, todos los niños son investigadores, por eso aprenden tan rápido, porque el niño es un preguntón. Se considera que un niño de 4 años hace al día 400 preguntas distintas, porque la pregunta y no la respuesta es el modo natural de aprender. El niño se dirigió al escultor y le preguntó: ¿cómo sabías tú que dentro de esa piedra se escondía ese caballo? Educar es ver en cada piedra dura, en cada alumno, un tesoro. ¿Cómo cambia la relación educativa? Si cada maestro acude a la mañana a encontrarse con 30 tesoros, cada uno de ellos distinto, pero todos tesoros, y que su función es precisamente ayudarle a descubrir la obra de arte que está en potencia, porque para mí el arte de la vida consiste en hacer de la vida una obra de arte. Pero vamos a lo siguiente, que todavía es más complicado: espiritualidad. La espiritualidad generalmente se entiende como oposición a material. Se habla de cielo, tierra, espíritu, materia, tal y cual. Estamos atrapados en una cultura griega donde se opone el mundo material al mundo espiritual. Y para la mayoría de la gente, cuando oyes hablar de espiritualidad, piensas en una persona religiosa, rezandera, pero un poco preocupada de los problemas del mundo, porque está pendiente de la otra vida y de su salvación. Esto es una concepción griega que no tiene nada que ver con la concepción hebrea. Para los hebreos, espíritu es sa, que significa coraje, entusiasmo, vitalidad, fuerza. En eso consistió precisamente Pentecostés, la llegada del Espíritu. Una serie de apóstoles que estaban con las puertas trancadas por miedo a los judíos, salieron a proclamar con coraje, con valor. Primero, que se entendían a pesar de hablar lenguas distintas, y segundo, que salieron a proclamar con coraje. Por eso, cuando yo hablo de una educación con espíritu, me estoy refiriendo a esta concepción de la espiritualidad, que por eso para la gente la espiritualidad no tiene que ver nada con la diversión, con la sexualidad, con el trabajo, con la política. Yo estoy hablando mucho de devolverle la espiritualidad a la política, porque si no se traduce en corrupción y tal. Por eso la espiritualidad, ligar educación y espiritualidad, es ligar esta, porque yo hablo de dos dimensiones. Primero, la espiritualidad como crecimiento interior. Para mí la espiritualidad tiene dos dimensiones: la interior y la dimensión política, la exterior, el trabajar por un mundo mejor. Pero es una persona, en primer lugar, con espíritu, es una persona de interioridad, es una persona que intenta conocerse, valorarse, es una persona que aprecia el silencio como lugar de reflexión. El silencio es la cuna de la palabra verdadera. Solo las palabras que brotan del silencio son palabras que comunican vida. Y hoy estamos llenos de cháchara hueca, de vaciedad, de palabrería, de retórica. Y no hay, por eso la escuela nos enseña a valorar, a escribir, a hablar, pero no nos enseña a valorar el significado profundo del silencio, porque el silencio no es ausencia de la palabra, el silencio es la posibilidad de encontrarte contigo mismo. Hoy ya tenemos pánico al silencio. La gente, si está en la casa y no tiene ruidos, no tiene pantallas, tiene miedo, pero no miedo a que entre un malandro, sino miedo a encontrarse consigo mismo. La gente vive, es un permanente huidor de sí mismo. Le tiene pánico a encontrarse, a hacerse las preguntas fundamentales. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago con mi vida? ¿Cómo me imagino una persona plena, realizada, feliz? ¿En qué puedo cambiar? ¿En qué puedo mejorar? ¿Cuáles son mis cadenas para romperlas? Porque hoy día otro problema que a mí me preocupa mucho es que la gente confunde la libertad con las cadenas. Y el problema es que le tenemos pánico a las cadenas. La gente dice: soy libre y por eso hago lo que me da la gana. Y yo le digo: libre, si yo te veo la cadenota, encadenada a tu flojera, encadenado a tu capricho, encadenado a tus ideas, encadenado a tu celular. Libre no es el que hace lo que quiere, sino el que quiere lo que hace. El que todo lo hace con ilusión, con entusiasmo, con pasión, que eso es. Por eso, brevemente,
esa dimensión interna. No corras, nos dice San Agustín, que a donde tienes que llegar es a tu propio corazón. No te disperses, vuelve a ti, encuéntrate a ti mismo, valórate, quiérete. Lo que me gusta repetir continuamente, los seres humanos somos los únicos que podemos decidir cómo ser. Los animales tienen su futuro ya en su código genético, por eso los animales no son educables, son adiestrables, son amaestrables. Por eso nosotros somos los únicos que podemos inventarnos a nosotros mismos. Y para mí en eso consiste la formación. Cuestión que no entienden ni los profesores universitarios sobre formar. Formarnos instruir, formarnos llenar las cabezas, formarnos de realizar competencias. No es solo eso. Formar es ayudar a cada uno a agarrar las riendas de su propia vida, para ser autor y actor de sí mismo, inventarse a sí mismo, crearse a sí mismo. Por eso uno, mientras viva, siempre está en posibilidad de ser mejor. Yo suelo decir que tienes derecho a jubilarte del trabajo, pero no de la vida. Mientras vivas, tú estás en posibilidad de hacerte mejor, de crecer hacia adentro, de hacerte más humano, más servicial, más generoso. Gaudí, un filósofo francés, solía repetir que lo peor que le podía pasar a una persona es sentirse acabado. Una persona que ya no tiene sentido, que ya no vive, sino vegetar la vida. No, uno mientras viva. Hoy por eso yo suelo decir, párate cada mañana. Agradece el nuevo día. Todo el día vas a estar recibiendo regalos, todo el día. Desde el aroma del primer café, el agua, aunque sea de pipa, que te lleva las costras de tu sueño, la ropa que tú te estás poniendo. ¿Sabes tú la cantidad de manos que fueron necesarias para ponerte esa manta tan bella que tú llevas? La cantidad de gente, todo el día, todo lo que somos, estamos recibiendo regalos. Todo lo que hemos aprendido es que lo hemos aprendido de otro. La respiración, la alegría, el sol. Por eso, agradece el nuevo día y proponte tú vivir como un regalo para las demás. No permitas que los amargados te amarguen. No permitas que los violentos te quiten la paz. No permitas que los superficiales no permitas que los demás decidan tu vida. Sé tú, atrévete a ser tú y vive sobre todo como un regalo para los demás. Que todas las personas con las que tú te encuentres consideren un regalo el haberte conocido. Que todas las personas con las que hoy converses, que de tu conversación salgan animadas, estimuladas, planteándose encontrarse consigo mismo para ser mejor. Y brevemente entonces, porque ya veo que además hay otro, solo una cosa que quiero tocar, de la dimensión política. Yo he desarrollado en este libro mucho, que la espiritualidad entonces no es una espiritualidad de huye, es una espiritualidad política y una espiritualidad del cuerpo espiritual que somos. Por eso la educación tiene que alimentar, y por eso voy diciendo, aprender a mirar, aprender a escuchar, aprender a hablar, aprender a trabajar, manos trabajadoras, aprender sobre todo, que es lo último que ha sido el tema de siempre, aprender a amar, donde el amor es una decisión y un comportamiento. Y me quiero limitar solo en lo primero, que lo anuncié antes, aprender a mirar. Yo estoy convencido que el mundo cambiaría si cambiáramos la mirada. Los ojos son los que afirman la existencia del otro. Existes en cuanto que eres mirado. Negar la mirada es negar la existencia. Por eso la gente suele decir, ya ni me vio, ese tipo tan interesante ni me miró, no existe para él. Hay miradas que desprecian, hay miradas que humillan, hay miradas sucias. La gente suele decir, me miró feo. Qué feo, mira ese tipo, donde yo me siento un objeto de un deseo. Pero hay miradas que embellecen. Las mamás pasan horas acariciando a su bebito con los ojos y cuanto más lo miran, más bello lo ven, porque lo ven con los ojos del corazón. Lo esencial es invisible a los ojos, nos dice Saint-Exupéry en el Principito, solo se ve bien con el corazón. Hay un viejo refrán que dice, ojos que no ven. Ah, pero ustedes no sabían que el refrán es mucho más verdadero al revés. Si el corazón no siente, los ojos no ven. Es el corazón el que enseña a los ojos a mirar. Ese es el sentido de la parábola del buen samaritano. Nos dice Lucas que el sacerdote y el doctor vieron al herido del camino, pero siguieron de largo.
porque lo vieron con los ojos físicos y no lo vieron con el corazón. No se compadecieron. Compadecer significa padecer con el otro, hacer mío su dolor y entonces acudir a curarlo, a ayudarle. Por eso, como digo, esta es la temática extraordinaria de esa novela, Marianela, de ese gran escritor español, ahora no me viene el nombre. Bueno, Marianela es una muchacha, ya me vendrá, que ha tenido un accidente y se le ha desfigurado totalmente el rostro. Y como todo el mundo la ve con los ojos físicos, y se mira a esa muchacha, se le ve el hueso de la cara, tiene el tal. Se hace íntima amiga de un ciego, que porque no la puede ver con los ojos físicos y la ve con el corazón, es capaz de descubrir todo ese cúmulo de ternura, de cariño, de bondad que se oculta en ese corazón debajo de un rostro golpeado y roto. Y un día Marianela le hace una colosal pregunta al cielo. Le pregunta, oye, ¿tú sabes distinguir cuándo es de día y cuándo es de noche? Y el ciego, sin la menor vacilación, responde, por supuesto que sí. Es de día cuando tú estás a mi lado, es de noche cuando tú te vas. Eso es. Y a través nuestro, que el día que no vino mi maestra, yo siento que me falta lo esencial. El día en que tú no estás, siento que hay un vacío en mi corazón. Por eso aprender a mirar con los ojos del corazón. Porque nos han programado la mirada. Desde que nos nacemos nos programan la mirada. Para ver este es bonito, este es feo, este tiene el pelo malo, este tiene tal y cual, este está gordo, este está flaco. Y hay que desprogramar la mirada. Ezequiel era un campesino que decía que su esposa Ruth era la más bella del mundo. Todo el mundo se reía diciendo, bella, si es más bien medio feota. Bella es la esposa de Serafín. Esa cinturita de avispa, esos ojos que taladran, esa cabellera que cuando camina cae como un oleaje sobre los hombros. Para cortar un día la discusión les dijo Ezequiel, la apariencia es una vasija, la belleza es el vino. Dios me permite disfrutar de un vino suculento bajo la forma de una vasija tosca. Hay algunos que se quedan con vasijas muy relucientes, aunque por dentro solo tengan vinagre. La verdadera belleza está en el corazón. Y si tú tienes bello el corazón, todo el mundo te querrá. No importa que tengas cauchos, no importa que tengas arrugas. Si tienes bello el corazón, todo el mundo te querrá. Y eso sí que lo entienden los alumnos. Los alumnos saben que maestra de verdad les quiere. Y corren a abrazarse de ella y a tal y cual, porque saben ver con los ojos del corazón. Los niños no ven la apariencia externa, los niños ven el corazón y tenemos que aprender de él. Y aquí, dentro de aprender a mirar, dos cositas, breve, muy breve. Primero, mirada contemplativa. Hoy día la tecnología nos está impidiendo contemplar el milagro que es todo. El milagro, ver el misterio de una hoja, escuchar un torrente, la brisa que acaricia una mata, el canto de un pájaro, la sonrisa de un niño, volver a contemplar que todo es presencia, todo es misterio, todo es maravilloso. Por eso volver a ver el milagro. Hoy día los jóvenes pueden pasar ante un paisaje que desborda de belleza y su gran preocupación es que no hay wifi. No hay wifi, no hay cobertura y tú, pero mira esa catarata y te creen que estás loco. Se cuenta de Francisco de Asís que una tarde mandó tocar a rebato las campanas como si hubiera un incendio y la gente salió rápido y dijo, ¿pero dónde está el fuego? Y digo, vean ese atardecer y alaben ahí la presencia de Dios. Todo el mundo ve el cuadro extraordinario del pintor y niega su existencia. Mil gracias derramando, pasó por estos setos con premura, nos dice Juan de la Cruz, y yéndolos mirando, con solo su figura, vestido los dejó de su hermosura. Cuentan de Ignacio de Loyola que cuando estaba ya mayorcito, andaba por el jardín con su bastón y acariciaba las rosas del jardín y les decía, callen, callen, que ya les escucho. Ya estoy oyendo que ustedes me hablan de la belleza y de la bondad de Dios. Por eso volver a la mirada contemplativa, volver a la mirada fraternal. Yo siempre he hecho esta historia. Un maestro preguntó a sus discípulos si alguno de ellos le podía decir
cuál era el preciso momento en que terminaba la noche y comenzaba el día. Y uno de ellos dijo, cuando allá a lo lejos podemos distinguir una oveja de un perro. Y otro dijo, no, cuando allá en la neblina lechosa del amanecer podemos distinguir una ceiba de un samán. El maestro negó con su mirada. Los alumnos se miraron desconcertados y se dijeron, ¿cuándo entonces, maestro, podemos saber el preciso momento en que uno pudiera decir, hasta aquí llegó la noche y está comenzando el día? El maestro los miró con sus ojos mansos de sabio y les dijo, cuando tú miras el rostro de cualquiera y ves en él la cara de tu hermano o de tu hermana, en ese momento empieza a amanecer en tu corazón. Si no eres capaz de eso, sigues en la noche. ¿Cuánto necesitamos en Venezuela aprender a mirarnos con los ojos del corazón para no vernos rivales ni enemigos, sino vernos como hermanos? Hermano que piensa distinto a mí, pero es mi hermano, es mi hermano, y yo lo tengo que aceptar y querer en la diversidad. Gandhi decía, y yo lo repito, que a él no le gustaba la palabra tolerancia, porque la tolerancia es como algo obligado. Sí, te tolero, yo sé que te tolero. No, hay que dar un paso más allá y considerar la diversidad como riqueza. Es maravilloso que haya razas distintas, eso es riqueza de la humanidad. Es maravilloso que haya culturas distintas, es maravilloso que haya costumbres distintas. Por eso es maravilloso ver al otro diferente como un regalo. Precisamente porque todos somos iguales, todos tenemos derecho a pensar de un modo distinto. La otra cara de la igualdad es la diversidad. Si yo digo que tú eres igual que yo debo respetar que tú pienses distinto a mí. Y eso, como digo, es riqueza de la humanidad. Por supuesto, dentro de los derechos humanos y de los marcos constitucionales. Yo no puedo aceptar, por ejemplo, un pensamiento racista, un pensamiento torturador, un pensamiento opresor. Eso no lo puedo aceptar, porque eso no es ver al otro como hermano, sino verlo como un objeto de mi manera. Y lo tercero y último, mirada inclusiva, mirada compasiva. Aprender a mirar compasivamente, porque las escuelas de los pobres suelen ser unas pobres escuelas. Y mientras no trabajemos por una mirada inclusiva, donde los niños de las escuelas públicas, de las escuelas pobres, tengan como las características y posibilidades que tienen los ricos en sus casas, la educación, en vez de contribuir a igualar la sociedad, está contribuyendo a agigantar las diferencias. Buena educación para el que puede pagar, buena entre comillas, buena instrucción diríamos, no educación, porque un egresado que salga sin conciencia social, para mí es un egresado que ha fracasado rotundamente como educador. Yo, como les decía esta mañana, yo siempre que voy a las universidades les digo, yo sueño con el día en que junto al título de abogado, de arquitecto, de ingeniero, pudieran dar también el título de persona y el título de ciudadano, porque hay muchos profesionales muy exitosos, pero están raspados como personas, prepotentes, egoístas, de mira, tú maestra, yo soy arquitecto, ¿qué quieres tú a compararte conmigo? Por favor. Por eso, yo he trabajado toda mi vida por la discriminación positiva. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que tratar a todo el mundo por igual? No. Que hay que tratar mejor al que más me necesita. La discriminación positiva es preferir a los alumnos que tienen más dificultades, más problemas. Ese alumno que provoca retorcerle el cogote porque está todo el día molestando, ese es el que yo debo tratar de educar con más cariño, con más cercanía. Eso, en definitiva, es el primer capítulo de este libro. Es lo que trato de decir con educar con espíritu, que repito, para mí la espiritualidad no tiene necesariamente que ver con la religión. Hay mucha gente muy religiosa, pero que no tienen espiritualidad. Y hay gente incluso atea que vive en una gran espiritualidad. Por eso creo que hay que trabajar la espiritualidad y creo que en el mundo moderno hay una vuelta a la espiritualidad. Uno de mis libros anteriores es precisamente Inteligencia Espiritual,
donde desarrollo que creo además que frente a esta mitificación de la inteligencia artificial, solo los que tienen una verdadera inteligencia espiritual, es decir, que son capaces de sentirse humanamente y de analizar si los nuevos descubrimientos contribuyen a una mayor humanización, porque es otra cuestión que yo he repetido muchas veces. Para mí la educación no debe adaptarse a los cambios, no, sino dirigir esos cambios en un sentido ético y estético distinto a la marcha de hoy. Gracias por el libro, gracias por Bueno, esto no termina aquí. El viernes tenemos hora y media. Hoy teníamos 25 minutos, pero el viernes en la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 11:30, tenemos el encuentro con Antonio, donde vamos a estar presentando las reediciones de sus libros y también, bueno, el que quiera que Antonio le firme sus libros, Antonio va a estar aquí casi todos los días con nosotros. los ratos que pueda vendré. A él le encantan los libros y le encanta la gente, y las personas y los ciudadanos le gustan más. Es que si no es persona y ciudadano, no es humano. Entonces pueden adquirir este libro ya en el stand de Sultana del Lago allá abajo y pedirle a Antonio que se lo firme, y también, por supuesto, vamos a hacer el rito del bautizo, porque este es nuevo. Sí. Vamos a pedir, bueno, necesitas un padrino y una madrina. ¿Quiénes son tus padrinos? Bueno, que venga, a ver, mi hija y mi cuñada. Mi esposa no, porque me ha visto muchos libros. Ay, Dios. Ella es la coautora. Así, yo la llamo mi maestra en el amor. Sostén aquí. Señor. A ver. Bueno, esto de bautizar para nosotros los ateos es muy divertido. Decía el chino Valera Mora que era un crimen bautizar con flores porque las flores no saben leer. Qué maldad es esa, ¿no? Y bueno, bautizar con vino, que antes dañabas un libro. Entonces vamos a bautizarlo con la palabra, y teniendo de este lado la otra madrina de un lado y madrina del otro, para que la foto salga bonita y equilibrada. Dos muchachas bonitas alrededor del feo. ¿Qué vamos a hacer? Se equilibra la cosa, ¿eh? Tú no me miras con los ojos del corazón. Antonio, yo, en nombre de la poesía, bautizo este libro como Educar con Espíritu. Sea conocido así de ahora en adelante. Queda bautizado. Amén. Amén. Gracias. El vino estaba mal echarlo al libro, pero podíamos habernoslo bebido nosotros. La próxima vez trae una botellita, o la traigo yo. Sí, claro, nos conocimos recientemente.